El día de ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la sustitución de titular en la Secretaría de la Función Pública. Dijo que había decidido pedirle el cargo a Irma Heréndira Sandoval. Con ello, pues se dio la novena modificación en el gabinete en 8 secretarías de Estado en lo que va del presente gobierno, y es el segundo cambio que se anuncia después de las elecciones del 6 de junio. Para analizar la implicación de este cambio y también pues el trabajo realizado por Irma Heréndira Sandoval en la Secretaría de la Función Pública, le agradezco mucho a Marco Fernández, coordinador de Anticorrupción y Educación de México Evalúa y profesor investigador de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey, que me tome la llamada. ¿Cómo estás, Marco? Hola Pascal, muy buenos días. Pues aquí observando cómo el día de ayer el presidente, como bien describes, le pide la renuncia a Irma Heréndira Sandoval, un personaje que hasta hace algunos meses se autoconsideraba cercana al mandatario, pero que pues después de la controversia de Félix Salgado Macedonio y la acusación interna en Morena de que la evidencia de las acusaciones precisamente contra este personaje vinieron del lado de del hermano de Irma Heréndira Sandoval, ¿no? Y eso claramente pues irritó al presidente. Uno lo podía ver el día de ayer en el lenguaje corporal cuando se anuncia este cambio en el gabinete, en donde sí, pues sin exagerar, se le vería serio, molesto al presidente por más logros que supuestamente trataba de enumerar Irma Heréndira Sandoval. Entonces, digamos, tú le encuentras sustento a las visiones de que eso es lo que provoca el cambio en la Secretaría y no una evaluación del buen o mal trabajo que haya realizado ella al frente de la Secretaría de la Función Pública. Pues mira, yo creo que sí, es evidente el enfriamiento de la relación y pues coincide en el tiempo a partir de este hecho, pero también es cierto que en términos de los resultados, por más que ayer trataba Irma Heréndira Sandoval de enumerar los logros, pues las cuentas no son cuentas adecuadas las que deja al frente de la Secretaría de Función Pública. Y hay que decir, Marco, perdón que te interrumpa, pero nada más para contextualizar que pues este era digamos, el trabajo que ella tenía que realizar al frente de la Secretaría de la Función Pública era una parte muy importante del programa o de las promesas de campaña del presidente López Obrador, la lucha contra la corrupción. Sin duda alguna, y en que ella dijo que se profundizó el combate a la corrupción, basta ver dos datos que pues contradicen la afirmación. Por un lado, el caso de las exoneraciones al final de cuentas de Carlos Lomelí y de Manuel Bartlett, tanto papá como junior. En el caso de Lomelí y de Manuel Bartlett Jr., ambos habían supuestamente sido inhabilitados por Función Pública, pero terminan ganándole la demanda a la Secretaría ante el Tribunal de Justicia Administrativa. Y en el caso de Manuel Bartlett, pues te acordarás en la controversia sobre los bienes que se multiplicaron y no son consistentes con el historial salarial de funcionario público del señor, pues Irma Heréndira Sandoval se apresuró en una investigación, entre comillas, a exonerar al titular de la Comisión Federal de Electricidad. Y después, el otro dato que me parece muy emblemático es cuando ayer ella dice que ha sido tan efectivo el combate a la corrupción que incluso ha recuperado el equivalente al presupuesto de la propia Secretaría y dice es autosustentable. Pero lo que olvida convenientemente es que de acuerdo al informe de la propia Secretaría de la Función Pública, en el año 2019, por ejemplo, se determinaron 544 mil millones de pesos de afectaciones al patrimonio y lamentablemente solo se han recuperado 1.041 millones, es decir, menos del 0.2%. Y cuando uno va viendo los distintos rubros de lo que hace la Secretaría de la Función Pública, pues por un lado observa, por ejemplo,
que no hay informes trimestrales de los avances de las obras emblemáticas del gobierno que precisamente den cuenta que los recursos se estén utilizando de manera adecuada, no sé, la construcción, por ejemplo, del aeropuerto Felipe Ángeles, Dos Bocas, la parte ¿cómo se llama?, del Tren Maya, etcétera, y función pública que tendría que ser, junto con la Auditoría Superior de la Federación, en una buena coordinación, quienes pudieran estar auditando el ejercicio del gasto del gobierno federal, pues brilla por no haber hecho público qué ha auditado y cuáles son los resultados. Simplemente para ponerte un número, Pascal, de los 140,000 millones de pesos ya comprometidos como parte del Tren Maya, la Auditoría Superior de la Federación es la única que ha auditado 1.700 millones de pesos, es decir, 1.2%. En el caso de Función Pública, no ha hecho auditorías sobre el ejercicio de estos recursos, y es precisamente, como decía ayer Roberto Salcedo, el que va a sustituir a Irmeréndida Sandoval, pues la Función Pública tiene que garantizar que funcione bien lo público, y ojalá que en este cambio de titulares, de entrada, empecemos con el pie derecho, transparentando no solo los ejercicios de fiscalización de la función pública, sino impulsando realmente la transparencia de cómo se ejercen los recursos públicos por parte del gobierno federal. Ahora, hablando de Salcedo, sí parece tener el currículum, ¿no? Sí parece haber hecho la tarea en la materia, 18 años en la Auditoría Superior de la Federación, es decir, vamos a ver su desempeño, pero me parece que llega pues con el currículum, con un buen currículum para hacerse cargo de la Secretaría, ¿no? Sin duda alguna, creo que en términos de la experiencia sobre el rubro la tiene. También tiene una amistad larga con el presidente de la República cuando colaboraron en la jefatura del gobierno de la Ciudad de México, y ojalá que sí veamos resultados, porque con toda franqueza tiene el currículum, pero pues él viene de ser subsecretario de la Función Pública, y pues también con toda franqueza no es como que en la subsecretaría a su cargo hubiera habido muchos resultados en contraste con lo de su jefa, ¿verdad? Sí. Entonces, vamos a ver, vamos a darles el beneficio de la duda. Sí creo que hay aspectos básicos, Pascal, tú has informado cómo, por ejemplo, ha habido estas compras extraordinarias producto de la pandemia, mismas que otra vez no han sido revisadas de manera puntual por Función Pública. Sí. No ha habido, por ejemplo, y eso sí preocupa con toda franqueza, una capacidad de que los órganos internos de control a cargo de la Función Pública pues tengan resultados de precisamente acotar los problemas de corrupción que tanto le preocupan al presidente. Bueno, pues lo estaremos viendo, Marco, y te agradezco mucho que me hayas acompañado en el programa del día de hoy para comentarlo. Claro que sí, como siempre, el agradecido soy yo. Muy buen día.